Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 14 al 16. Es un pasaje corto, son 3 versículos solamente, pero tenemos bastante que aprender de estos versículos, como toda la Biblia, ¿no? Yo quisiera arrancar el mensaje de hoy con una pregunta. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son las responsabilidades de un creyente, de un cristiano? ¿Qué me dirían? Realmente es una pregunta que no es tan difícil de responder, ¿no? Quizás me dirían predicar el Evangelio, estudiar la Biblia, servirnos los unos a los otros. Y realmente es algo que vemos domingo tras domingo acá, gracias a Dios. Pero si yo les preguntara cuáles son las responsabilidades de la iglesia, no de un creyente individual particular, sino de la iglesia, como institución establecida por Dios, ¿qué me dirían allí? Creo que ahí pensaríamos un poco más. Y esto es porque la iglesia básicamente es un conjunto de creyentes individuales reunidos para adorar a Dios. Sin embargo, Dios le dio a la iglesia una identidad, así como nosotros individualmente tenemos una identidad en Cristo, a la iglesia Dios también le dio una identidad y le dio responsabilidades, y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy vamos a ver que una responsabilidad de la iglesia es ser custodios de la verdad, y por eso el título del mensaje. Entonces, vamos a leer nuestro pasaje y después oramos para comenzar. Dice, 1 Timoteo 3, del 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces vamos a orar y comenzamos. Padre Santo, gracias Señor por esta mañana, gracias porque estamos acá, Señor, reunidos para adorarte y para aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que en primer lugar me ayudes, Señor, a comunicar tu verdad, Señor, y no mis pensamientos, y que podamos poner en práctica lo que aprendamos acá, Señor, en nuestra vida diaria. Oramos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Pablo empieza este pasaje diciéndole a Timoteo, te escribo estas cosas esperando a ir a ti pronto para que sepas cómo debe conducirse uno en la iglesia. Pablo está en Macedonia en este momento y Timoteo está como a 500 kilómetros cruzando el mar en Éfeso. Timoteo es el pastor o el líder en la iglesia de Éfeso, que dejó Pablo allí encargado, y bueno, por eso es que Pablo le escribe esta carta, porque están lejos. Y este libro es un libro pastoral o un libro eclesiástico. Los asuntos que aquí se tratan son asuntos de iglesia realmente, y estos 2 versículos básicamente son el porqué del libro, para que sepa Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia. Y por esto le escribe Pablo todas estas cosas, como vemos en el versículo 14. Ahora, ¿qué son todas estas cosas? Tenemos que ver qué son estas cosas para entender lo que Pablo habla acá. Así que vamos a hacer un breve recuento de qué viene hablando Pablo para pues entender esto. En primer lugar, Pablo empieza hablando en el capítulo 1 acerca de la importancia de la doctrina. La doctrina es algo importante, realmente sumamente importante en asuntos de la iglesia. De allí parte todo, básicamente. Y en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba siendo pastor,
estaban infiltrándose falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas. Estaban enseñando genealogías, mitos y cosas raras realmente. Y Pablo le dice a Timoteo que preste atención a estas cosas para que se ocupe de esto, básicamente. Eso lo vemos en el capítulo 1, del 3 al 11. E inmediatamente después que Pablo le advierte esto, ahora Pablo le va a decir cuál es la sana doctrina, la doctrina correcta, que básicamente es el Evangelio de la Gracia. Acá Pablo le dice que el Evangelio es que Dios vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales Él es el primero. O sea, Él da cuál es el Evangelio, cuál es la sana doctrina y se pone a Él como principal. Y realmente en torno a eso debe girar la sana doctrina, lo que se debe hablar en la iglesia. Debe girar en torno al Evangelio, a que nosotros somos pecadores, a que nosotros no podemos llegar a Dios por nuestras propias cuentas y que Cristo vino a solucionar ese problema, básicamente. Después, Pablo continúa hablando y le va a hablar acerca de cómo debe ser la adoración y el orden en la iglesia. Ese es el siguiente asunto que va a tratar Pablo. Y eso lo vemos en el capítulo 2. Pablo va a hablar o habló, porque ya estamos en el capítulo 3, ¿no? De cómo deben andar los hombres, que deben ser personas que deben estar orando y cuando adoren a Dios, deben hacerlo con santidad, deben hacerlo con una conciencia limpia, sin iras, sin contiendas, porque básicamente nos estamos dirigiendo al Señor, ¿no? Estamos adorando al Señor, quien es santo. Entonces la adoración en la iglesia debe ser de esa manera, con santidad, con reverencia, con una conciencia limpia y a través de un solo intercesor que es Jesucristo. Dice Pablo, que hay un solo intercesor o un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Y después Pablo va a hablar un poco también acerca del orden y va a hablar también de cómo debe andar la mujer en la iglesia. Dice que la mujer debe cuidar su manera de vestir, debe ser con modestia, con pudor, o sea, que no ande revelando partes de más, por ejemplo, que sea sencilla. Y después dice que la mujer no debe enseñar en un contexto público ni que debe ejercer autoridad sobre el hombre. Esta parte puede ser un poco difícil de sujetarnos a esto, ¿no? Hoy en día, por la cultura en la cual estamos. Sin embargo, la razón por la cual Pablo dice esto no es una razón cultural, sino que él dice porque Adán fue creado primero. O sea, fue el orden que Dios ha establecido y nosotros debemos amoldarnos al orden que Dios ha establecido, aunque nos choque un poco, ¿no? Y después, Pablo, finalmente llega al capítulo 3, va a hablar acerca de cómo deben ser los líderes en la iglesia, cómo deben ser sus características, su carácter. Habla, por ejemplo, de cómo debe ser un pastor. Dice que un pastor debe ser un marido de una sola mujer, que debe ser alguien sobrio, es decir, que siempre esté en sus cabales, que tenga su manera de pensar limpia, no dado al vino, prudente, hospitalario. Debe ser no neófito, eso significa que no sea una persona nueva, recién convertida. Debe ser apto para enseñar, irreprensible. Cuando habla de irreprensible, no se refiere a que sea perfecto en todo, sin pecado, digamos, sino que no tengamos nosotros por dónde agarrar al pastor, ¿no? Un motivo válido para hacerle una acusación, a eso se refiere. Pero no solo habla del pastor, también Timoteo va a hablar cómo debe andar un diácono, y realmente es muy parecido a las características de un pastor, ustedes los pueden leer después. Lo cierto es que esto es lo que viene hablando Pablo. Cuando Pablo les dice en el versículo 14, te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, a esto es lo que viene hablando. Cómo debe ser la iglesia conducida, cómo debe ser la doctrina en la iglesia, cómo debe ser el orden, la adoración, cómo deben ser los líderes. E inmediatamente después que Pablo dice esto, pues da una identidad a la iglesia. En el versículo 15, fíjense que dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la iglesia, que es la casa de Dios,
la iglesia del Dios vivo. Esa es la identidad de la iglesia de acuerdo a este pasaje. La iglesia es la casa del Dios vivo. Es algo que nosotros realmente debemos tener en cuenta. Y me llamó mucho la atención que Pablo dice la casa del Dios vivo. ¿Por qué diría del Dios vivo? O sea, es algo evidente, ¿no? Nosotros no vendríamos acá si no creyéramos que Dios no está vivo. Y esto es realmente por el contexto de Éfeso, donde Timoteo está pastoreando. Éfeso es una ciudad altamente idólatra. Ellos adoraban a Zeus, adoraban a Diana de los Efesios, era la deidad principal en esta ciudad. Y quisiera que vayamos a Hechos, yo lo tengo aquí en la pantalla, para entender por qué Pablo dice la iglesia del Dios vivo. Esto es algo realmente importante, que pesa mucho acá. Antes de leer el pasaje, voy a ponerlos en contexto. Básicamente Pablo, en uno de sus viajes misioneros, está en Éfeso predicando la palabra de Dios y en su mensaje él está diciendo que ¿por qué adoran ustedes ídolos que están hechos con manos de hombres? O sea, no tiene sentido que adoren esta clase de dioses, entre comillas. Y los artesanos de estos ídolos escuchan a Pablo en su mensaje y uno de ellos habla, lo que está acá en pantalla, a sus colegas artesanos y dice lo siguiente. Compañeros, ¿sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio? Es decir, de la manufacturización de ídolos. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana de los Efesios se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. En otras palabras, estos artesanos que hacen estos ídolos se están preocupando de que las ventas van a bajar, evidentemente, porque las personas se están dando cuenta por la predicación de Pablo, y de que las personas van a dejar de ir al templo de Diana, entonces van a dejar de vender, claramente. Entonces continúa el pasaje. Cuando oyeron esto, sus colegas artesanos se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. Acá el pasaje continúa, no lo vamos a leer completo. Acá básicamente se arma un escándalo y empiezan a gritar por horas estas personas, grandes Diana de los Efesios, y realmente la integridad de Pablo se ve puesta en juego en este pasaje. Y cuando Pablo dice acá que la iglesia es la casa del Dios vivo, realmente tiene esto en cuenta porque esto fue en Éfeso, que es donde Timoteo está pastoreando esta iglesia. Estas personas, los integrantes de esta iglesia, venían de adorar ídolos y venían de eso, y es algo que Pablo quiere remarcar. La iglesia es la casa del Dios vivo. No es como el templo de Diana, que es un templo vacío donde no habita ningún Dios. En la iglesia sí habita un Dios y está vivo, y es el Dios real y el Dios verdadero. Y no solo realmente los efesios necesitaban que esto sea recordado, sino también nosotros realmente. Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia como en modo automático, ¿no? Y lo digo por mí mismo también. Muchas veces el domingo de la mañana suena la alarma porque ya las tenemos configuradas de antes y nos levantamos y venimos a la iglesia y cantamos las canciones porque es lo que toca y ofrendamos lo primero que tengamos en el bolsillo y muchas veces hacemos de esa manera y no tomamos conciencia de que acá está Dios, quien está vivo. Cuando cantamos, Dios escucha lo que cantamos. Él recibe nuestra adoración y es algo que nosotros realmente tenemos que tomar en cuenta y no andar como en modo automático. Y esto es algo que realmente cuando yo estuve preparando el mensaje pude reflexionar personalmente en mí, ¿no? Que a veces puede pasar esto, pero tenemos que
tomar conciencia de esto. Acá está el Señor moviéndose entre nosotros y esa es la identidad que Pablo da a la iglesia. La iglesia es la casa del Dios vivo. Y después que Pablo da esta identidad a la iglesia, ahora Pablo va a decir qué responsabilidades tenemos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo en conjunto. Y continúa el texto que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Esa es la responsabilidad de la iglesia de acuerdo a este pasaje, ser columnas y sostén de la verdad. Entonces, yo quisiera que antes de ver qué es esto de ser columnas, qué es esto de ser sostén, pensáramos un momento en la verdad, en qué es la verdad, pero que lo pensemos primero como definición, antes de ver propiamente a qué verdad se refiere Pablo acá. ¿Qué es la verdad? La verdad, de acuerdo a Aristóteles, esta es una definición que me gustó mucho realmente, es la correspondencia entre una proposición y la realidad. Esa es la definición de verdad. Dicho de otra manera, para que se entienda, yo voy a decir una proposición y si esa proposición corresponde con la realidad, pues eso es verdad. Y la proposición que yo voy a decir es que si yo suelto esta llave, acá se va a caer por la gravedad, ¿no? Entonces, si esta proposición que yo dije corresponde con la realidad, pues eso es lo que nosotros tenemos como verdad. O sea, si yo lo suelto, bueno, se cae, ¿no? Obviamente. ¿Por qué digo esto? Porque esta clase de verdad, verdades objetivas, verdades absolutas, muchas veces son tratadas como verdades subjetivas. Y muchas veces son tratadas como que, bueno, esa es tu verdad, dicen muchos por ahí, ¿no? Pero realmente este tipo de verdades son verdades absolutas. Y quisiera poner una imagen. En la imagen abajo dice un texto, lo que dice allí es que la gravedad no va a decirme cómo voy a vivir mi vida. Y vemos que hay unos animales corriendo y se tiran por un precipicio pensando eso, ¿no? Y creyendo eso realmente. Estos animales no creen que la gravedad es real y van y se tiran por un precipicio, pero se encuentran con la verdad de que la gravedad es algo real y caen. Y de esta manera viven muchas personas allá afuera. Muchas personas viven pensando que Dios no es real, que Dios no existe, que esta vida que nosotros estamos transitando es todo lo que hay. Y dicen, bueno, si esto es todo lo que hay, y lo creo, dicen ellos, yo voy a vivir mi vida como quiera. Total, mañana moriré y se acaba todo. No me voy a privar de hacer nada. Pero la verdad es que, aunque ese tipo de personas piensen eso y crean de esa manera, no hace que la verdad deje de ser la verdad. Lo cierto es que Dios es real, que Dios existe y que esta vida no lo es todo. Hay algo más allá de lo que vivimos nosotros actualmente en esta vida, hay algo más allá de solo trabajar, de vivir esta vida, y es que hay una eternidad que o es en el cielo, en la presencia de Dios, o es en el infierno, lejos de la presencia de Dios, y eso es algo que es así y que no debemos ignorar. Ahora, dice Pablo que la iglesia tiene la responsabilidad de ser columnas y sostén de la verdad. Entonces, vamos a ver qué es esto, qué es esto de ser columnas, qué es esto de ser sostén de la verdad. Y bueno, acá una vez más Pablo no habla simplemente por hablar, sino que esto es algo que los efesios entienden muy bien, esta imagen de ser columnas y sostén de la verdad. Básicamente porque en Éfeso, como vimos anteriormente, se encontraba el templo de la diosa Diana. Y este templo era algo como allí, como está en la imagen. Era un templo realmente enorme, imponente, con muchas columnas. Realmente por estas columnas llamaba mucho la atención y las columnas básicamente tenían la responsabilidad de mantener ese templo de pie, firme, inamovible, imponente. Desde los cientos de metros, cuando las personas pasaban,
podían ver ese templo y en parte era por las columnas que tenía. De la misma manera, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser columnas de la verdad, de mantener la verdad firme, inamovible, que no se caiga la verdad, de que todos puedan ver la verdad. Y a eso es lo que se refiere a Pablo cuando dice que seamos columnas de la verdad. E inmediatamente después, Pablo ahora dice que también debemos ser sostén de la verdad. Ahora, ¿qué es eso de ser sostén? Bueno, las palabras que usa esta traducción, el lenguaje, la Biblia de las Américas, perdón, no hace realmente, no es la palabra más adecuada. En la Reina Valera se traduce mejor, que es baluarte de la verdad. Esa es la idea de acuerdo a la palabra griega. Y un baluarte, básicamente, es una edificación, como pueden ver allí, que sobresale de una muralla y que protege aquello que la muralla está rodeando, básicamente. Desde un baluarte se puede ver cuando viene el enemigo, por ejemplo, y se puede defender la muralla. Ahí tiene una ventanita chiquita, como pueden ver allí, donde se puede atacar fácilmente de adentro a afuera, pero de afuera a adentro no es tan fácil atacar, porque por el tamaño, ¿no? Y esto es el baluarte, es defender aquello que la muralla está rodeando. Y cuando Pablo dice acá que entre las responsabilidades de la iglesia es ser baluartes de la verdad, nos está diciendo precisamente eso, que nosotros debemos defender la verdad. Debemos estar preparados para defender la verdad, ser columnas de la verdad y ser baluartes de la verdad. Ahora, si tenemos que defender la verdad, lo lógico sería pensar entonces que la verdad puede ser atacada, ¿no? Y realmente es así. La verdad puede ser atacada, de hecho la verdad bíblica está siendo atacada y ha sido atacada a lo largo de su existencia. Con cosas como, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos actuales que podamos entender y conocer nosotros, el humanismo. El humanismo es una filosofía o una corriente de pensamiento en donde exalta al hombre, el yo, el ego. El hombre es indestructible, el hombre puede hacerlo todo, el hombre todo lo que se proponga pues lo va a hacer y es el centro del universo básicamente. Eso es lo que dice esta filosofía, que hoy en día es tan común. Nada más alejado de la verdad bíblica, nada más alejado del Evangelio de Jesucristo, que dice que el hombre es totalmente lo opuesto, es una persona vulnerable, vulnerable por nuestros pecados, y que por causa de los pecados estamos muertos y estamos separados de la gloria de Dios, y no podemos hacer absolutamente nada para solucionar esa situación. Ven el contraste que hay allí, cómo una choca con la otra. Y así hay un montón. Y aquí yo puse las que me cupieron acá en las diapositivas, pero realmente la verdad bíblica es atacada hoy en día con tantas cosas. Ideologías de género, otras religiones, sectas, falsas doctrinas dentro del mismo mundo cristiano, por ejemplo, que es uno de los casos particulares de Timoteo, ¿no? Como lo vimos al principio. Y ante estas cosas, ante estos ataques que existen hoy en día, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de estar preparados para defendernos de esto. ¿Y cómo podemos prepararnos para defender la verdad? Bueno, en primer lugar, y lo más obvio, ¿no?, es conociendo la verdad. No podemos ser columnas de la verdad, no podemos ser baluartes de la verdad sin conocer la verdad. En 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto es algo realmente importantísimo. No hay manera de sostener la verdad, de defender la verdad, si no la conocemos, y no hay manera de conocer la verdad si no es a través de este libro que tenemos acá.
a través de la lectura de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos, no hay otra manera. Me podrán decir, por ejemplo, bueno, yo asisto a una iglesia de sana doctrina y siempre se predica la verdad y yo ahí puedo conocerla. Pero entonces yo te pregunto, ¿y cómo sabes que lo que se está predicando es la verdad? ¿Cómo sabes que lo que predica el pastor Andrés domingo tras domingo es la verdad? ¿Cómo sabes que lo que yo estoy hablando acá es la verdad? Pues la única manera es conociendo la verdad y poner en práctica o a prueba lo que se está diciendo y corroborar efectivamente si es la verdad o no. Pero no es suficiente con conocer la verdad para hacer columnas y baluartes de la verdad. Algo muy importante e imprescindible es vivir la verdad. Dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es importantísimo y es crucial vivir la verdad igualmente. De hecho, el diablo conoce la verdad y me atrevería a decir incluso que la conoce más que todos nosotros juntos. Cuando el diablo puso a prueba a Jesús allá en Mateo 4, usó la misma palabra de Dios para intentar que Jesús peque. Y los demonios conocen la verdad. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero la diferencia es que ellos no practican la verdad, no practican la palabra de Dios. Así que de nada sirve conocer la verdad si no la practicamos. Y esto quizás va a sonar feo, pero el infierno está lleno de personas que conocieron la verdad, que supieron que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y decidieron ignorarlo, básicamente. Es importantísimo realmente conocer la verdad, y no solo conocerla, sino vivir la verdad también, practicarla. También para hacer baluartes de la verdad, para hacer columnas de la verdad, es importante proclamar la verdad. Dice 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. Si la situación es ideal para predicarlo, pero si la situación es adversa, predicar de todas maneras, es lo que dice acá. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Así como estas cosas que atacan la verdad, el humanismo y esas cosas que vimos, son anunciadas por el mundo entero y crecen de una manera tan rápida, pues es nuestra responsabilidad como iglesia también predicar la verdad, proclamarla por el mundo entero. Y finalmente, defendiendo la verdad propiamente. Una de las maneras de ser baluartes de la verdad, evidentemente, es defendiendo la verdad. Dice primera de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón en la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Debemos estar preparados para defender la verdad. Esto no es, bueno, yo voy a leer mi Biblia para debatir y para pelear con los demás, para demostrar que yo tengo la razón o que el cristianismo es la religión correcta o lo que sea. No es esto lo que se refiere acá. Es presentar defensa, no es ir atacando a todo el mundo. Es presentar defensa. Cuando estas mentiras vengan a atacar, pues debemos estar preparados para defender lo que creemos, lo que predicamos. Y hay que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Ahora bien, ya hemos visto la identidad que tiene la iglesia de acuerdo a este pasaje, que es la iglesia en la casa del Dios vivo. Hemos visto la responsabilidad que tiene la iglesia, en este caso es ser columnas y ser baluartes de la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad propiamente, no? Vimos la verdad como definición, pero ¿cuál es la verdad a la cual Pablo se refiere acá?
Bueno, eso lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 16, que dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta es la verdad la cual nosotros debemos ser columnas y ser baluartes. El misterio de la piedad. Y realmente si nosotros leemos misterio de la piedad, quizás suena un poco como oscuro, ¿no? Difícil de entender. Entonces vamos a ver qué es esto, qué es un misterio y qué es la piedad. Un misterio, yo voy a empezar diciendo que no es un misterio, de acuerdo a esta palabra griega que se usa acá. Un misterio no es algo que está oculto en el pasaje, lo cual yo debo leer y releer para descubrir una verdad espiritual, por ejemplo. A eso no se refiere acá Pablo cuando habla de un misterio. Un misterio es algo que estuvo oculto anteriormente, que no se conocía y que ha sido ahora revelado. Eso es lo que significa misterio. Y piedad, realmente en español no hace honor a la palabra que está aquí en griego. Piedad para nosotros es como compasión, ¿no? Misericordia. Eso entendemos nosotros como piedad. Pero piedad, aquí la palabra griega que usa es la palabra eusebio, que es una palabra compuesta por otras dos palabras griegas. Eu significa bien o correctamente, y sebo significa reverenciar, adorar, mostrar respeto. Entonces cuando Pablo habla acá de piedad, no está hablando de tener compasión, sino de cuál es la manera correcta y propia de adorar a Dios, de reverenciar a Dios. Y esto es lo que estuvo oculto anteriormente. Spoiler, básicamente es Jesucristo, ¿no? La manera en la cual podemos adorar a Dios correctamente es a través de Jesucristo, y eso es lo que estuvo oculto anteriormente. Esta carta fue escrita 30 años después de que Jesucristo fue revelado al mundo. Esto se escribió en el año 62 después de Cristo aproximadamente. Y antes de eso, Cristo, si bien existía, estuvo oculto o no estuvo revelado ante la humanidad. Habían profecías acerca de Cristo, se dijo que bueno, iba a haber un Mesías, Dios se iba a hacer hombre, pero no había pasado todavía. Entonces las personas, los judíos en este caso, adoraban a Dios, se acercaban a Dios pensando en eso, pero no lo hacían de una manera perfecta o de una manera correcta o buena perfectamente. Y eso es el misterio de la piedad. Dice Juan 5:23, la parte B del versículo dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y primera de Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces acá vemos que este es el misterio de la piedad. Este es el misterio que estuvo oculto anteriormente, pero que ahora ha sido revelado al mundo entero. Y básicamente es Jesucristo como único camino, como única manera para poder adorar a Dios, de poder reverenciar a Dios, de poder honrar a Dios. No hay manera de hacerlo si no es a través de Jesucristo. Y ahora, dicho esto, Pablo va a detallar cómo es que esta piedad, este misterio, fue revelado, y lo va a hacer a través de estos pasos que vemos a continuación, ¿no? En primer lugar, dice: Él fue manifestado en la carne. Así es como empieza este misterio de la piedad, con Cristo siendo manifestado en la carne. Ya Dios existía. Esta palabra manifestado es que ha sido revelado, no significa que empezó a existir. En Juan 1 habla de esto. El versículo 1, por ejemplo, dice: en el principio existía el Verbo. Acá se refiere a Jesucristo.
y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esto es en el principio. Esto es mucho antes de que María diera a luz a Jesús, ¿no? Él ya existía y estaba en armonía con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Jesús estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y después, más adelante, en el versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, así es como comienza este misterio que antes estuvo oculto, con Jesucristo encarnándose en la humanidad. Él no empezó a existir hace 2000 años cuando nació de María virginalmente, sino que Él se encarnó milagrosamente. Él es Dios, Él tiene la manera de hacerlo y se manifestó. Y nosotros pudimos conocerle, pudimos verle realmente. Luego, el siguiente aspecto de este misterio que ha sido revelado es que fue vindicado en el Espíritu. ¿Qué es esto? ¿Qué significa vindicado? Vindicado, la definición de vindicado es cuando una persona es acusada de que se hizo algo malo y después se descubre que esa persona no hizo eso malo, entonces esa persona es vindicada. Eso es la definición. Y eso es precisamente lo que le pasó a Jesús. Jesús, Él dijo que Él era Dios. Y no solamente Él dijo que Él era Dios, sino que Él demostró ser Dios a través de los milagros que Él hizo, ¿no? Y es algo que entendieron realmente bien los fariseos y los judíos y las personas que lo acusaron, porque lo acusaron de blasfemio, que básicamente es eso, ¿no? Y la pena para la blasfemia era la muerte. Entonces, a Cristo, quien era inocente, se le acusó de blasfemo y se le dio la pena de blasfemio, que era la muerte. Obviamente nosotros sabemos que a Él no lo mataron, sino que Él entregó su vida. De hecho, predijo que iba a entregar su vida. Las Escrituras dan fe de eso y resucitó. Entonces, cuando acá dice Pablo que fue vindicado en el Espíritu, básicamente es porque el Espíritu fue quien resucitó a Cristo y al resucitarlo lo vindicó, lo justificó, diciendo que lo que Él dijo realmente era correcto. En Romanos 8 nos dice esto. Yo voy a leer la primera parte, que es lo que nos compete realmente. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús, y bueno, continúa el pasaje, ¿no? Pero lo que quiero que veamos es esto. El Espíritu resucitó a Cristo y al resucitarlo lo vindicó. Dijo Dios, todo lo que dijo Él era verdad. Él dijo que Él era mi Hijo, es verdad. Él dijo que Él era Dios, es verdad. Y absolutamente todo. Entonces, esto es parte de este misterio que antes estaba oculto y ahora ha sido revelado. Él se hizo carne, Él dijo que era Dios y Dios mismo corroboró y vindicó esto que hizo Jesús. Después dice, contemplado por los ángeles. Jesús no solamente fue contemplado por los hombres. Juan 1.14 dice, ya lo leímos, que Él se manifestó entre nosotros y vimos su gloria. Pues no solamente nosotros vimos a Cristo, el hombre, sino que también los ángeles lo vieron. Y aquí tengo un par de pasajes, los que me cupieron nuevamente, realmente está lleno, donde vemos que los ángeles ven a Jesús y son testigos de toda su obra. Cuando Cristo se encarnó, cuando nace en un pesebre, en Lucas 2, habla de que decenas de ángeles se manifestaron a los pastores, por ejemplo, y empezaron a cantar y a proclamar que el Mesías había venido. Entonces los ángeles vieron cuando nacieron. Cuando empezó su ministerio, que Jesús fue tentado por el diablo, dice que después que termina la tentación, vienen ángeles a servirle. Entonces hay ángeles siendo testigos de que empieza el ministerio de Jesús. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz en el Getsemaní
y estaba luchando allí, ¿no? Con ese peso que estaba por cargar, que le dice a Dios, al Padre, si es por mí, si hay alguna manera de pasar este trago amargo, si hay otra manera, vamos a hacerla, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que un ángel vino a fortalecer a Jesús, es decir, que ellos estaban observando todo esto. Cuando Jesús resucitó, un ángel movió la piedra de la tumba y le dijo a las mujeres que estaban allí, ¿por qué buscan ustedes al que resucitó, no? Cuando Jesús ascendió al cielo y los discípulos se quedaron mirando arriba, aparecieron unos ángeles y les dijeron, varones galileos, ¿por qué se quedan mirando arriba? De la misma manera que Él fue levantado, pues vendrá nuevamente. Estoy parafraseando, ¿no? Todo esto. Y cuando fue recibido en el cielo, pues también lo adoraron. Millares y millares de ángeles. Entonces, no solamente nosotros fuimos testigos de este misterio que fue revelado a la humanidad, sino que los ángeles y el mundo espiritual en general, también los demonios, presenciaron todo esto. Y esto forma parte del misterio de la piedad, de esta revelación que antes estuvo oculta y que ahora ha sido revelada para todos nosotros, que es Jesucristo mismo. Después dice, parte de este versículo que parece un himno, ¿no? Que Jesús fue proclamado entre las naciones y fue creído en el mundo. Y bueno, Timoteo estaba en Éfeso. Éfeso sería lo que sería actualmente Turquía, en la parte oeste de Turquía, lejos de Israel. Y Pablo estaba más lejos todavía. Pablo estaba en Macedonia, al norte de Grecia. Y nosotros estamos en Argentina. O sea, literalmente no se me ocurre un lugar más lejos. Literalmente hay que cruzar el océano y te vas por la punta del mundo. Y aquí estamos nosotros proclamando entre las naciones a Jesucristo y ese misterio que estuvo oculto y que ahora ha sido revelado. Y si fue proclamado, pues fue creído también. Nosotros somos realmente los testigos de esto. Creo que no hay que ahondar mucho en esto porque es evidente. Y por último, esta verdad que fue revelada es que Jesús fue recibido arriba en gloria, que bueno, ya lo vimos en el punto anterior también, y un versículo que respalda esto, Marcos 16, versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, este ya es un Jesús resucitado, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, es un mensaje corto realmente, eran 3 versículos, pero tenemos mucho realmente para aplicar y aprender de esto. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de nosotros como creyentes juntos de ser sostén de esta verdad y proclamar esta verdad y defender esta verdad a capa y espada realmente. Y la verdad es Jesucristo, que Él vino a este mundo, ya era Dios, ya existía, se encarnó entre nosotros y murió por nosotros, los pecadores, quienes estábamos realmente muertos, estábamos vulnerables, no teníamos ninguna escapatoria entre nuestra situación, y Él vino precisamente a esto, a salvarnos de nuestros pecados. Entonces, si tú aún no conoces a Cristo, realmente te animo a que vengas a Cristo y pongas en Él tu fe. Y esto es verdad. Tengo que decirte que esto es verdad. Y como lo vimos con el ejemplo de la llave o de los animalitos, esto es verdad, te guste o no, es verdad, lo creas o no, lo dudes o no, esto es la verdad y realmente es algo que debemos pensar y pensar realmente. Entonces, si no conoces a Cristo todavía, te animo a que vengas a Él. Y si ya conoces a Cristo, pues te animo a que seas columna y baluarte de la verdad. Esto es responsabilidad de todos como iglesia. Como individuos tenemos nuestra identidad en Cristo, tenemos nuestras responsabilidades, pero como iglesia realmente nos compete a todos juntos trabajar en estas cosas. Así que trabajemos en estas cosas. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque en ella encontramos la verdad, Señor. Gracias porque no estamos huérfanos de la verdad. Y esto es porque tú la revelaste a nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer columnas de la verdad, Señor, a mantener esto firme, que no pueda caer, Señor, que no caiga, a proclamarla, a defenderla capa y espada, Señor, y podamos nosotros cumplir esta responsabilidad que tú nos has dado como iglesia, Señor. Quédate con nosotros el resto de la reunión, Señor, y gracias nuevamente. En el nombre de tu Hijo amado, amén.